¿Qué tal, muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. En este video estaremos tratando de un men que por su gran fama es llamado el Príncipe de Asia. Es bien querido por la prensa, idolatrado por el fandom, es actor, cantante, locutor, bailarín, compositor y hasta productor. Hoy presentamos ¿Quién rayos es Jang Yeon-suk? Yeon-suk nace en Corea del Sur el 4 de agosto de 1987. Inició su carrera a temprana edad, a los 5 años, como modelo infantil, luego de ser descubierto por un cazatalentos. Aunque años después indicó que entró en la industria solamente por razones económicas, ya que su familia estaba pasando por un mal momento. Faltaban los chavitos. Obtuvo su debut como actor a los 10 años en la serie para televisión Selling Happiness de 1997. Luego obtuvo pequeñas participaciones en series como A Hawk en 1998, Mr. Noronji and Seven Potatoes en 1999 y es en 2003 donde Yeon-suk consigue un papel en la popular comedia de MBC Non Stop 4. Allí cayó en una depresión autopercibida y no pensó que su actuación fuera lo suficientemente buena, por lo que decidió esforzarse para ser un mejor actor. Y su dedicación le dio frutos, ya que en 2005 su interpretación como el hijo del presidente en el drama de SBS Lovers in Prague se convirtió en todo un éxito y fue bien acogido por los fanáticos y fanáticas del drama. A partir de aquí, las cosas comenzaron a ponerse buenas para el multifacético coreano. Este men es mejor conocido por su papel en el drama You're Beautiful, con 16 episodios, estrenada en 2009, quien hace de Hyun Tae-kyun, líder y vocalista de la banda Angel, extremadamente talentoso, con una personalidad fría y fanático del autocontrol. ¿Te sientes identificado o identificada? Este drama narra la historia de dos hermanos gemelos que crecieron en un orfanato y nunca conocieron a sus padres. Al salir, el hermano quiere convertirse en cantante para encontrar a su madre, logrando entrar a la banda más popular de Corea, Angel. Pero este sufre un incidente y tiene que ser reemplazado por su hermana gemela, que está a punto de convertirse en monja. Esto le es difícil puesto que tiene que convivir con los otros 3 miembros del grupo: Kang Si-woo, el guitarrista, Jeremy, el baterista, y Jang Tae-kyun, con el cual no se llevará muy bien en el inicio, y tendrán muchos momentos de discordia y desplantes. La situación empeora cuando los miembros empiezan a desarrollar sentimientos por ella. En Merced All Night hace el papel de Moo-gyu, cantante y guitarrista de una banda de indie rock. Es elegante, talentoso y leal, y lleva un estilo de vida bohemio sin preocupaciones. No habla mucho y solo quiere hacer música. A este no le importa el éxito, pero tiene problemas de confianza por su madre. Debido a esto, no se ha podido enamorar de ninguna mujer. Cuando parece que Moo-gyu nunca se casará, surge una oportunidad única en la vida. Conoce a Mary y se involucra el dinero, y sobreviene un matrimonio falso de 100 días. Durante este tiempo, Moo-gyu, sin saber el significado de familia, sorprendentemente se enamora de ella, pero este tiene otro oponente que también luchará por el amor de Mary. ¿Cuál será el desenlace de este drama de 16 episodios? 보안 유지하기로 하지 않았나요? 그래서 공연 내내 보라는 듯이 붙어 있었나? En el 2012 protagonizó Love Rise the Rain con 20 episodios, drama que narra un amor sincero de la década de 1970 y un amor del presente. Jang interpreta a un estudiante de bellas artes que dedica su amor a una sola mujer, quien tiene el mismo sentimiento hacia él, pero por cosas del destino ese amor no puede ser y ambos tomarán caminos distintos. Pasó el tiempo y los hijos de ambos se encuentran accidentalmente y surge el amor a primera vista, pero este amor se verá interrumpido por el pasado de sus padres. 왜요? Para el 2013, hace el papel del hombre más bello y seductor del mundo, en Beautiful Man,
방금 que cuenta en 16 episodios cómo este hombre llamado Ducko Mate, ambicioso y con deseo de sacarle provecho a sus encantos, conoce a la ex nuera de una familia rica, la cual reconoce las ambiciones de Ducko y se convierte en su mentor, y luego le da una misión: seducir a 10 mujeres diferentes. Todas las mujeres han tenido éxito en diferentes campos y este debe reconocer sus habilidades especiales. Entre ellas está una chica normal de origen humilde y adorable que está enamorada de él desde la escuela y va a hacer todo lo posible para conseguir su amor con su personalidad. The Royal Gambler, estrenada en el 2016, cuenta con 24 episodios. Acá el men hace del primer hijo de la reina Seokbin Choi. Comienza su vida en la línea del peligro y su destino lo llevará a crecer como un plebeyo fuera del reino, sin tener idea de su descendencia real y marcado por hechos que lo llenarán de resentimiento y sed de venganza. Logra convertirse en el mejor jugador de la era de Joseon, donde conoce a Jeonim, el segundo hijo de la reina, quien es todo un genio, pero vive disfrazado de vividor y mujeriego. Juntos, estos dos hermanos se levantarán ante las injusticias del reino. Cabe destacar que en este mismo año ganó el premio a Mejor Actor Drama de Larga Duración en los Drama Awards. 2 años más adelante, en el 2018, protagonizó Swish Change the World con 32 episodios. El surcoreano hace el papel de estafador, que es lo suficientemente inteligente como para presentarse al examen de la abogacía, pero no pudo convertirse en fiscal. Sin tener en cuenta el favoritismo y los prejuicios de los fiscales, el hombre hace que los criminales paguen por delitos que los fiscales no hicieron. Interesante. Pero ¿sabes qué más es interesante? Ese atractivo y envolvente botón de suscríbete. Y más aún, comparte este video con tu friend. No seas así. Pero no solo ha sido actor en series, sino que también tiene larga data en el cine. Por allá en el 2003 participó en El Museo del Búho, un cortometraje. Aquí este muchachón hace el papel de Jung-woo, quien vive con su abuelo en un salón de té tradicional porque cuando era niño sus padres murieron en un accidente. La vida pacífica que tenía con su abuelo y amigos cercanos se ve interrumpida cuando una extraña mujer rica se acerca con intenciones dudosas. Es en el 2006 cuando Jeon-suk dio el salto a la pantalla grande en la tercera entrega de la película de terror japonesa One Missed Call Final, donde hace el papel de un estudiante japonés que va a una excursión a Corea. Durante el viaje, uno de los jóvenes recibe un SMS en su teléfono móvil que dice: si le transmites esta foto maldita a otra persona, te salvarán la vida. Los estudiantes se apresuraron a pasar la foto para salvar sus propias vidas, lo que desencadenó una lucha mortal por la supervivencia usando teléfonos celulares. Más tarde participa en Happy Life. Acá hace el papel de Hyun-jung, un joven con un aura cool, estética rockera hardcore con tatuajes y piercings. Es un músico que le guarda mucho rencor y desprecio a su padre, quien en la universidad era cantante de la banda Volcano Activo. Pasa el tiempo y este fallece. Los ex integrantes, al asistir al funeral de su padre, intentarán convencer a Hyun que revivan Volcano Activo, pero no todo es tan fácil ahora. Todos tienen responsabilidades, cargan prejuicios y están un poco oxidados. En 2008 interpreta a Jun Jae en Going Crazy Waiting, un estudiante universitario y su novia, que trabaja como fisioterapeuta, y junto a otras 3 parejas tienen que lidiar con la separación a causa de que los muchachones deben cumplir servicios militares de manera obligatoria. Están preocupados por sus novias que ahora tendrán una excusa para conocer a otros hombres y las chicas están pasándolo tan mal como ellos, tratando de acostumbrarse a vivir sin sus novios. ¿Podrán estos lograr finalizar con su servicio militar obligatorio y volver con ellas? En ese mismo año participa en Baby and Me, donde Yang
es un niño rebelde de secundaria, popular entre las chicas, pero una auténtica pesadilla para sus padres, los cuales están enfermos de su mal comportamiento y huyen de casa. Cuando éste se entera, hace lo que haría cualquier fiestero. Llama a sus amigos para realizar un party a lo grande. Mientras compra alcohol en una tienda de comestibles, un bebé con una nota se deja en su carro. La nota afirma que el alumno de la escuela secundaria es el padre del bebé y la madre no puede cuidar de él. Al principio, este diseña diversas formas de abandonar al niño, pero cada vez es estropeado por un evento inesperado. Cuando su maestra llama para advertirle que será expulsado si falta otro día, decide llevar al bebé a la escuela. Esto causa más escándalo para él y eventualmente conduce a su suspensión. Cada uno de estos eventos hace que adquiera un gran apego sentimental al bebé. ¿Cuál será el desenlace de este drama? Do, re, mi, fa, sol, latido. Su papel aquí es de Eun-ju, un popular estudiante de secundaria que lidera la banda Do, re, mi, fa, sol, latido. Un día, en un parque de diversiones, le quita y lanza al piso la máscara de dragón a una joven llamada Jeon-won, la cual se defiende tirándole alcohol en la cabeza. Poco tiempo después, Jeon-won descubre que ese mismo chico se ha mudado a la casa de al lado. Luego de un suceso, Eun-ju le obliga a Jeon-won a llevar su guitarra a todos sus ensayos como pago por guardarle un secreto. Ellos, a pesar de tener este comienzo tan atropellante, comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro hasta ser algo más que amigos. Sin embargo, por cosas del destino entra en escena Hee-won, el tercero en discordia de este triángulo amoroso, alguien que no es desconocido para ninguno de los dos. En el 2009 participa en la película The Case of Itaewon Homicide. En este drama realiza la interpretación de Robert Pearson, un coreano estadounidense que está siendo investigado por la fiscalía, al igual que Alex, ya que son los principales sospechosos de la muerte a puñaladas en el baño de un restaurante de un estudiante universitario. ¿Quién será el culpable de este crimen? 알렉스 턴어정을 살인죄로 무기징역에 피고인 You're My Pet, de 2011. Jam se transforma en Lee-Hoo, un atractivo chico de 20 años, sin dinero y tirado en la calle que quiere bailar ballet y actualmente no tiene dónde ir. Busca ayuda de un amigo que lo lleva a escondida a casa de su hermana mayor, Eun-ji, una chica trabajadora y de carácter fuerte que actualmente trabaja como editora de una revista de moda y no se lleva bien con sus colegas, quizás sea por sus constantes fracasos amorosos. Cuando ésta llega a su casa, entra al baño y ve a alguien cepillándose los dientes. Mientras camina, le da una palmada en el trasero, asumiendo que el chico es su hermano menor. Cuando este se da la vuelta, se sorprende que sea un completo extraño y lo echa. Pasan los días y una noche lluviosa Eun-ji camina a casa y encuentra una gran caja azul frente a su casa. Cuando mira dentro de la caja, se sorprende al ver de nuevo al chico del otro día empapado y ésta lo socorre, aunque no soporta la idea de tenerlo cerca. La soledad hace que lo adopte, tratándolo como una mascota, incluso apodándolo Momo, el nombre de su anterior mascota. Y hace pocos años, en el 2018, realiza el papel de Adán en la película The Time of Humans, que junto a otras personas de diferentes orígenes viajan en un buque de guerra. Allí muestran sus deseos que van más allá de la moral. Jang Yeon-suk, actor, cantante, productor y muchos más que es amado por muchos y muchas, posicionado entre los más famosos de los actores coreanos y de mayores ingresos con un largometraje y discos en su haber. ¿Tienes algún dato que se nos haya pasado?